Bueno, hola a todos, mi nombre es Florencia Di Santo, me he presentado ya por el foro, así que muchos me conocen, que han cursado conmigo otra materia en la sede de San Justo, y a otros los estoy conociendo recién ahora, a través de la plataforma, un método medio raro para todos, donde nos estamos acostumbrando a una nueva metodología, a una nueva forma de dar clases, y me pareció oportuno poder grabarles este video para poder entrar en la materia, ¿sí? Para que puedan conocer un poco más acerca de qué va la didáctica y de qué va el currículum. He leído en el foro que muchos esperaban esta materia, ya que es primordial a la hora de dar clase. Es una materia que les va a dar herramientas para poder realizar sus clases, las planificaciones de sus clases, ¿sí? Primero voy con unas cuestiones básicas de la materia y para que quede claro. La materia va a tener 4 trabajos, ¿sí? Les envié la fecha del primer trabajo, que es el 15 de mayo. Y entre trabajo y trabajo van a tener aproximadamente un mes, así que tranquilos. Lo que les voy a pedir es que para los trabajos vean si tienen que ver un video, que se tomen el tiempo de verlo, lean la bibliografía, consulten en el foro o me mandan un mensaje privado si tienen alguna duda sobre alguna cuestión del trabajo. Después vamos a ver la metodología de envío del trabajo. Calculo que me la van a poder enviar por mail. Mi mail es mariaflorenciadisanto@gmail.com. Lo repito, mariaflorenciadisanto@gmail.com. Siempre me van a poner el nombre de la materia que están cursando, su nombre y su apellido. Y lo que les quería decir y aclarar es que los trabajos los van a poder hacer en grupo, ¿sí? Si quieren de 2, si quieren de 3, hasta 4 personas. La metodología de entrega, ¿sí? No sé si me queda decirles algo más. Sí, espérenme que estoy acá con la compu y ya les quiero, ya que estamos, me pongo al día y les envío, les doy las fechas. Es medio raro trabajar así virtualmente, pero bueno, soy profe de las andanzas viejas y me encantaría verlos a la cara, pero bueno, es una manera de estar así en contacto, por eso el foro, donde podamos todos conocernos, expresar lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que estamos atravesando con esta pandemia. Es una forma de cuidarnos también entre todos, quedándonos en casa y trabajar desde la virtualidad. Quiero confirmarles, sí, el primer trabajo se va a entregar el 15 de mayo, el segundo trabajo se va a entregar el 19 de junio, el tercer trabajo se va a entregar el 10 de julio y el trabajo final me pasaron las fechas que se va a entregar el 31 de julio como fecha a confirmar, así que el último trabajo lo esperamos a tener una confirmación. Les voy a pedir que interactúen en los foros, eso va a ser fundamental para la nota. Necesito que estén presentes en el foro de las clases. Ahora está el foro de presentación, después abrí el foro de apuntes sobre la primer clase. En base a este video que vean seguramente surjan un montón de dudas y un montón de cuestiones. Bueno, será fundamental que ustedes todas esas dudas las puedan canalizar mediante nuestros foros de apuntes de la primer clase, ¿sí? Voy a ir abriendo para que juntos recorramos esta primer clase, ¿sí? Aguárdenme. Bien. La primer clase nos vamos a manejar con el texto Didáctica y Currículum de Alicia Sequeira, ¿sí? Con el artículo de Educar, qué es el currículum educativo y de qué hablamos cuando hablamos de currículum, que ahora vamos a empezar a detallar sobre qué es un currículum. Como así también les voy a pedir que vean el video de Canal Encuentro, Explora Pedagogía. Ahora, a la hora de ver videos les voy a pedir que lo hagan de una forma lúdica, que se sienten, que exploren, que tomen nota, que tomen apuntes, que puedan canalizar todas esas consultas que tienen en el video, ¿sí? Bien. Nos vamos a centrar en nuestra primera clase. Nuestra primera clase habla sobre qué es la didáctica y qué es el currículum. Muchos de ustedes ya han cursado conmigo o con otro profesor la materia didáctica. Sabemos que didáctica viene del griego, que significa enseñar,
que es una disciplina de la pedagogía y que estudia el proceso de enseñanza y aprendizaje. De enseñanza y aprendizaje que hacen los estudiantes, ¿sí?, dentro de una institución educativa. Nosotros nos vamos a centrar en los estudiantes de la escuela secundaria, desde que inicia la escuela secundaria hasta que termina la escuela secundaria. Entonces, para repetir, sabemos que la didáctica viene del griego, que es una disciplina de la pedagogía que estudia el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y el currículum, ¿qué es el currículum? Es lo que se ocupa del proceso de enseñanza. Es un conjunto de criterios, ¿sí? Un conjunto de conceptos, un conjunto de temas que van a formar parte de nuestra materia, ¿sí? A nosotros como docentes nos van a interiorizar varias cuestiones. Y acá me sale mi lado de comunicadora, porque no sé si les conté, creo que se los conté por el foro de inicio, pero soy comunicadora social. Y cuando vamos a armar una frase o una clase en particular, nos va a interesar varias cuestiones. El primero, pensar en el qué. El qué nos va a referir a qué, a definir contenidos, qué es lo que vamos a querer enseñar en nuestras clases. Todos estos conceptos es lo que nosotros vamos a plasmar en nuestra planificación. El qué voy a querer enseñar en mi clase. Después va a estar el cómo. El cómo van a ser los métodos que vamos a emplear para explicar ese contenido. ¿De qué forma? Por ejemplo, mi método en este sentido para explicarles a ustedes qué es la didáctica y qué es el currículum es a través de un video. ¿Sí? ¿A quién? El a quién va a ser a quién nos dirigimos. Nuestra planificación siempre va a estar pensada para los estudiantes, ¿sí?, que van a ser nuestro motor de todas las clases. Ahí tenemos que dejar en claro y tener plasmado que siempre nuestros estudiantes van a ser el punto de partida, el eje fundamental de nuestra planificación áulica y escolar. Y el por qué. En el por qué es algo central. En el por qué vamos a delimitar los objetivos. Y acá es donde aparecen diferentes problemáticas que tenemos los profesores. ¿Cómo evalúo? ¿Cómo hago que los pibes se enganchen con esta clase? ¿Cómo hago que los adolescentes quieran estar dentro de mi clase? ¿Sí? Hoy en día nos vamos a encontrar con pibes, con estudiantes que se dispersan, que tienen sensibilidades distintas, que tienen anécdotas diferentes, que tienen problemáticas diferentes. Y ahí es donde nosotros tenemos que armar y buscar diferentes estrategias didácticas para poder llegar a dar nuestro qué, nuestro contenido. El qué era, ustedes armen estas preguntas. ¿Qué voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿A quién se lo voy a enseñar? ¿Y por qué lo voy a enseñar? ¿Sí? Bien, yo continúo acá, así no me pierdo ningún tema. Me quiero meter ahora en lo que es el currículum educativo. El currículum centra su relación entre nosotros como profesores y el contenido que vamos a enseñar. Nos ordena. Nuestro currículum es un mapa, ¿sí? Es un conjunto de objetivos, contenidos y diferentes criterios pedagógicos y didácticos diseñados desde el Estado. Es donde se reglamentan los saberes. Ustedes van a escuchar muchas veces que les van a decir, tenés que dar tal materia, bajate el diseño curricular. Bueno, el diseño curricular es lo que el Estado nos manda a nosotros como profesores, un listado de temas que nosotros tenemos que dar en esta materia. A mí, por ejemplo, en didáctica y currículum me dijeron, desde el Estado, me bajé el diseño curricular de la materia y me dijeron, los pibes o los estudiantes de la materia didáctica y currículum tienen que saber qué es la didáctica, qué es el currículum, cómo armar una planificación, ¿sí? Nosotros somos los encargados de darle vida a ese diseño curricular, de darle vida a ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Es un proceso mutuo, ¿sí? Quiero que quede claro que la enseñanza y el aprendizaje son dos conceptos que están relacionados, ¿sí? Que van a estar relacionados siempre que se dé un acto educativo, ¿sí? Cuando les dije que somos los encargados de darle vida, ¿por qué somos los encargados de darle? Porque nosotros vamos a tomar elecciones, vamos a innovar, ¿sí? Vamos a tomar opciones, voy por este camino, pruebo, no, los pibes no se enganchan, voy por aquel. Bueno, ¿de qué forma lo hago? ¿Sí? El currículum nos desafía, nos interpela como docentes, ¿sí? Porque nos interpela porque nosotros vamos a tener que delimitar qué es aquello que queremos que el pibe aprenda dentro del aula, qué es lo fundamental, ¿sí? Y a veces es lo más difícil para nosotros como profesores, ¿sí? Ustedes me van a preguntar y me van a decir,
Flor, ¿hay relación entre la didáctica y el currículum? Nos estarán preguntando desde sus casas. Son dos disciplinas distintas, pero están siempre muy relacionadas. ¿Cuándo están relacionadas? Cuando se da el acto educativo, ¿sí? Me van a escuchar, y creo que les puse en la presentación del foro una frase de Paulo Freire. Freire es un educador, un pedagogo brasilero, que él nos planteaba que el contenido no era solo lo que nosotros deberíamos enseñar, es decir, la materia en sí. El contenido, ¿sí? Él decía que había una relación entre la teoría y la práctica. Había una relación entre la teoría eran los contenidos y la práctica era lo que nosotros le dábamos vida a esos contenidos. Cómo hacerlos atractivos para nuestros adolescentes actuales. Adolescentes que cambian todo el tiempo, que se aburren fácil, que a veces estar en la escuela para ellos es un desafío, ¿sí? Entonces, el currículum centra su atención en cómo nosotros hacemos atractivos esos contenidos, ¿sí? Les quiero leer, a ver acá, una frase, a ver si lo encuentro. Espérenme que la busco. Espérenme, a ver si la encuentro. Espérenme. Para ver todo esto que estamos charlando, sería importante que puedan leer. El texto es cortito, el de Alicia Sequeira, Didáctica y Currículum, que es este. Se los muestro acá en el video para que lo tengan presente, que les va a ser de utilidad, ¿sí? Para llevar a cabo esta clase en particular. Bien. Ya voy. Paciencia, les pido a todos que estamos acomodando todos. Estoy acomodando yo también. Bien. Acá lo tengo. Bien. Nos dice Alicia Sequeira, el currículum es el desarrollo programático de estudios. Cuando se refiere al desarrollo programático, están pensando en el documento que se les entrega a los estudiantes antes de que el profesor se encuentre con ellos. Es decir, los documentos que nos baja el Estado para que tenemos que dar en esta materia. Después vamos a ver que hay dos tipos de currículum, ¿sí? Pero ahora quiero que quede centrado bien qué es el currículum, ¿sí? Una cosa es el currículum y otra cosa es la planificación. Cuando hablo de planificación es cuando me centro en ese concepto de que les digo que ustedes les van a dar vida a esos temas, ¿sí? Ustedes van a hacerse propios esos temas y van a elegir la forma en que quieren darlo, cómo quieren darlos y mediante qué métodos quieren darlo. Y ahí nuevamente me centro en lo que les dije al comienzo. Piensa en el qué, el cómo, el por qué, el a quién, ¿sí? Bien. Planificar es un tema muy temido por todos los docentes, ¿sí? Nos agarra miedo a la hora de pensar que tenemos que armar una planificación. Bueno, acá es fundamental pensar qué es planificar. Planificar no es tirar al azar, planificar es plantear, planificar es experimentar, planificar es una búsqueda, planificar es una elección. Es una guía, tanto dentro del aula como fuera del aula. Es una guía que yo voy a tener como docente para la totalidad de mis clases. Y ahora hay diferentes formas de armar. Yo puedo armar una planificación trimestral, anual, diaria, ¿sí? Ustedes en su cabeza, aunque no tengan un papel, van a planificar. Ay, el martes en la escuela de la Ferrere voy a dar tal cosa. Yo ya me estoy planificando en mi cabeza cómo lo voy a dar, qué tengo que llevar, qué no tengo que llevar, qué le tengo que pedir a los pibes, ¿sí? La planificación es importante que ustedes sepan que nos organiza. Nos organiza a nosotros como docentes. Y si nosotros estamos organizados, los pibes van a estar organizados para llevar a cabo mi materia, ¿sí? En la planificación nosotros articulamos contenidos, estrategias y buscamos un objetivo general o objetivos específicos. Los contenidos son los temas. Las estrategias son las formas en que yo voy a dar mi clase, ¿sí? El objetivo es lo que yo quiero lograr.
¿sí? Yo hoy quiero lograr que mediante este video quede claro bien qué es la didáctica y qué es una planificación, qué es el currículum, ¿sí? ¿Sirve? Me van a decir, Flor, si yo agarro 6 cuartos años de diferentes escuelas, ¿sirve que yo arme la misma planificación? Bueno, vayan un ratito más atrás cuando yo les dije que va a haber 2 tipos de currículum o planificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque una va a ser la que ustedes entreguen a los directivos y otra va a ser la que ustedes se armen, ¿sí? Y se tomen como propias para sus clases. Les puedo llegar a decir, sí, te va a servir la misma planificación. Lo que no te va a servir son las mismas estrategias. Porque por ahí tenés un cuarto año que es divino y va para adelante y trabaja y dale, que dale. Y tenés un cuarto año que no se engancha, que no va con esas estrategias y tenés que darle la vuelta y ese texto no va. O viene de un tercer año medio flojeli y vos tenés que reforzar. Entonces, una planificación tiene que poder adaptar. Tiene que poder adaptarse. ¿Quién la va a adaptar? Nosotros como docentes somos los encargados de poder adaptar nuestra planificación, ¿sí? Bien, ahora vamos a cómo está compuesta una planificación. Después yo les voy a cargar seguro en el foro, no, en la apertura de la materia, un modelo de planificación, ¿sí? Pero no hay una única forma de armar una planificación. Una planificación puede ser así, en formato de cuadro, donde yo la diferencie entre primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, ¿sí? Lo importante en una planificación es que ustedes puedan saber cuáles son los elementos que no tienen que faltar. Y ahí los voy a empezar a listar. Primero tiene que estar compuesta por una fundamentación, donde explico la materia. Después tiene que estar compuesta por los objetivos que quiero lograr en mi materia. Después los contenidos, las estrategias, las actividades, la evaluación, la metodología, la bibliografía que voy a utilizar, ¿sí? Todos esos van a ser los ítems que van a formar parte de mi planificación. Es muy importante, yo les envié 2 artículos, dos fotocopias que explican de muy bien y muy forma sencilla cómo se arma una planificación. Uno es Orientaciones para la Planificación Didáctica, que es este, y el otro es la serie de planificación, donde explica qué es una fundamentación, qué es un objetivo, cómo se redacta un objetivo, ¿sí? Por eso nos vamos a centrar en nuestra segunda clase. Hoy quiero que ustedes, ¿sí? Piensen bien y les quede bien claro qué es una planificación. Una planificación es una guía, ¿sí? Es una guía que nos va a ayudar a nosotros a organizar nuestras clases. Es una guía que nos va a ayudar a pensar cómo queremos dar nuestras clases, ¿sí? Dijimos que la didáctica centra su estudio en la enseñanza, ¿sí? Y colabora con los docentes en la resolución de diferentes conflictos. ¿Cómo colabora? Mediante buscando estrategias didácticas para poder solucionar dentro de un aula. No solo vamos a generar o resolver conflictos de acuerdo a nuestra materia. Ustedes saben que con los adolescentes van a surgir un montón de temas puntuales, y ahí será tarea de nosotros poder ser mediadores, ser agentes de escucha. No solo vamos a ser docentes de saberes, también vamos a ser docentes de valores, ¿sí? Vamos a tener ese poder de dar una palabra, un abrazo, una mirada. Bueno, todo eso tiene que estar, ¿sí? Que ustedes puedan familiarizarse dentro del aula, ¿sí? La didáctica es quien nos va a ayudar a esas estrategias. Y el currículum es donde yo me voy a preguntar qué voy a enseñar. Dentro del currículum es donde va a entrar mi modelo curricular que me manda el Estado y la planificación que yo me hago como profesor o como profesora, ¿sí? Hay estrecha relación. Quiero que quede claro que hay estrecha relación entre la didáctica y el currículum. Caminan de la mano, ¿sí? El currículum es una herramienta de la didáctica, para que les quede claro. El currículum va a acompañar siempre a la didáctica, ¿sí? Cuando pensamos en el currículum, pensamos en nuestras metas, nuestros objetivos de enseñanza y de aprendizaje. Pensamos en las formas de organización para nosotros como docentes, ¿sí? Pensamos los medios de enseñanza y los medios de aprendizaje. Evaluamos aprendizajes,
¿sí? El contenido va a estar relacionado con el educador. El educador, ¿quién va a ser? Vamos a ser nosotros como profesores. Nosotros vamos a tener que plantear actividades, secuencias. Nosotros vamos a ser los responsables de la planificación que hagamos, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir nuestra planificación? Nos va a servir para evaluar contenidos, para encontrar tareas y actividades, para acomodar el tiempo y el espacio dentro del aula con nuestros estudiantes, para estimar tiempos, ¿sí? Para poder pensar recursos que mantengan la atención de nuestros estudiantes dentro del aula, en el tiempo que van a compartir con nosotros, ¿sí? ¿Queda claro más o menos la relación de la didáctica y el currículum? Bueno, espero que sí, porque ahora nuestro segundo tema que quiero que quede claro es que hay tipos de currículum, ¿sí? Yo les envié y tienen para leer qué es el currículum educativo y de qué hablamos cuando hablamos de currículum. No sé si los tengo por acá para mostrárselos. A ver, si los tengo se los muestro. Déjenme buscar. Sí, por acá. A ver, acá estamos. Me gustaría, antes de mostrarles este documento, cerrar con una frase del texto de Alicia Sequeira, que es el que iniciamos. Alicia dice que la didáctica es la ciencia y el arte de enseñar, y se ocupa de los principios que todo educador debe conocer para realizar ese proceso que llamamos enseñanza. ¿Por qué la ciencia y el arte? Ustedes van a hacer algo artístico dentro del aula, ¿sí? Van a formar una relación con el estudiante para poder llegar a ¿qué? ¿Cuál es nuestro objetivo? Poder llegar a ese proceso de enseñanza y aprendizaje de los contenidos que yo voy a querer enseñar, ¿sí? El eje central de la enseñanza radica en la relación entre el educador y el educando, ¿sí? ¿Quién es el educador? Nosotros. ¿Quién es el educando? Los estudiantes, ¿sí? La didáctica es la relación teórica y metodológica del educador. Esto tiene que quedar muy en claro. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que el educando es quien es el sujeto de educación, ¿sí? Es quien va a recibir la educación. El eje didáctico necesita de la planificación, ¿sí? Para la enseñanza, así como el eje del currículum necesita de la metodología. El currículum, para que quede claro, son los lineamientos que nos manda el Estado. La planificación son los contenidos que nosotros amoldamos para dar dentro del aula, ¿sí? ¿Queda claro? Bien. Acá tengo el texto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de currículum? ¿Sí? Lo tienen para leer. Bien. Sería bueno que puedan familiarizarse, ¿sí? Cualquier duda me escriban, tienen los mensajes privados también para hacerlo. Bien. Ya sabemos qué es el currículum, ¿sí? Sabemos que currículum y planificación van de la mano, y muchas veces se le dice planificación, muchas veces currículum. Currículum prescriptivo es el primero que vamos a ver y es el que es llevado a cabo en las escuelas. Es un documento, es la norma que evidencia nuestra planificación, ¿sí? Los educadores dicen que el currículum es considerado como todo aquello que transpira la planificación, la enseñanza y el aprendizaje de una institución educativa. Es formal y obligatorio. Es lo que yo les dije, son los ítems que tienen que estar, que nosotros tenemos que dar en esta materia. Yo no puedo, si doy historia, tengo que dar sí o sí estos conceptos, ¿sí? Así que bueno, ahí como que queda claro. En el prescriptivo es los documentos y las normas que nos envían desde arriba que tienen que estar plasmados en nuestra planificación. Y después tengo el currículum práctico y el real, ¿sí? Y aquí es donde supone la aplicación más práctica, va a lo cotidiano, es donde es algo más amplio, donde excede y va más allá de lo plasmado en el prescriptivo. ¿Por qué? Porque es donde entran las exigencias y las necesidades que los estudiantes necesitan. Es donde ustedes
Van a tener que conocer a sus estudiantes, a su curso, y en base a eso armar su planificación áulica. En base a eso van a decir, bueno, yo acá me sirve que yo trabaje con trabajos en grupo. En esta clase me sirve, en esta clase no me sirve porque se dispersan, porque no pueden. Bueno, en el currículum práctico real es donde ustedes le dan vida a esa planificación. ¿Sí? Entra mucho la necesidad del aula, la reflexión, el análisis, el poder llevar a cabo, cómo poder llevar a cabo la materia, y ahí es donde de vuelta volvemos a centrarnos en esas preguntas iniciales que les dije, el qué, el cómo, el dónde, el para quién, ¿sí? Bien. Es importante que nosotros como docentes podamos tomar al currículum como un espacio de encuentro entre la producción de saberes y la selección de contenidos y la distribución de sentidos. ¿Por qué? Porque entra la motivación, entra una formación continua, entra una relación mutua. ¿Qué hay entre el docente y el currículum? Entre el estudiante y el currículum, ¿sí? Currículum o planificación se le puede decir de las dos maneras. ¿Sí? Quiero que les quede claro a ustedes, ¿sí? Y acá me gustaría leerles, que siempre le comparto a mis estudiantes cuando esta clase la doy presencial, un pequeño párrafo que dice: la didáctica siempre y en todos los casos va a ser producto de un proceso crítico reflexivo, en el cual el docente es un formador o facilitador y va a identificar y a establecer cómo quiere desarrollar sus estrategias de enseñanza. Desde luego, a partir de los criterios orientadores establecidos en el currículo y en correspondencia con un área o campo de estudio específico. Por lo tanto, la didáctica y el currículum van de la mano en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es un binomio que cuenta con rasgos diferenciados, pero que forman un solo cuerpo. Su fin es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien. La didáctica y el currículum nos invita a reflexionar qué es lo que queremos enseñar y cómo lo vamos a enseñar, ¿sí? Cuando pensemos qué enseñar, tenemos que pensar que tiene que haber dos personas. La primera es el educador y la segunda es el educando, o la primera el educando y la segunda es el educador. Siempre tiene que haber dos personas para poder llegar a un proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Debemos tener en claro, ¿sí?, que nosotros vamos a tener que enseñar, vamos a tener que poder darle a ellos habilidades para que puedan adquirir diferentes conocimientos. Y acá es donde tenemos que pensar en las estrategias que yo voy a llevar a cabo en mi clase. Yo podría haberles dicho, chicos, tienen los textos, lean Alicia Sequeira, lean qué es currículum prescriptivo, descriptivo, real. Pero me pareció apropiado hacer este video. Mi estrategia es formar este video para que queden los conceptos más claros, ¿sí? Debemos pensar estrategias de enseñanza. ¿Cuál es el fin? El fin de la estrategia es promover, ¿sí?, el aprendizaje de los estudiantes. Empezamos a ver qué contenidos queremos dar, ¿sí? ¿Cómo vamos a dar esos contenidos? ¿Cómo elegimos esos contenidos? Bueno, ¿cómo los elegimos? Tenemos un listado en nuestro diseño curricular que nos manda el Estado de todos los contenidos que tenemos que dar. Después entramos, si quieren, en un debate si yo voy a llegar a dar todos los contenidos, qué pasa en el año. Bueno, este año es particular. Hay que ver cómo amoldamos. Los docentes nos tuvimos que amoldar a cómo dar las clases. Y el día a día en la escuela también hace eso. Porque vos no podés tener en tu planificación, lunes tanto hay desinfección. Ay, pero yo el lunes tenía para dar una clase magistral y bueno, y a veces hay ponderantes que hacen que mis clases tengan saltos y que yo me tenga que acomodar, ¿sí?, al día a día de la escuela. Bien. Queda claro que la estrategia de enseñanza es una herramienta que tenemos los docentes para promover el aprendizaje de los estudiantes. ¿Cuántas estrategias hay? Millones. Van a ser ustedes los que encuentren cada estrategia fundamental. El juego es una estrategia didáctica, ¿sí? Aprendan a jugar dentro del aula. A veces nos olvidamos los docentes, decimos, no, yo ya tengo un cuarto año, son grandotes. No, son estudiantes y son todavía adolescentes que forman parte de un sistema educativo. Entonces, no perdamos el juego lúdico, el juego didáctico dentro del aula, ¿sí? Bien. Vimos ya que es una estrategia. Me gustaría ahora, como para ir redondeando nuestra clase, que podamos ver qué es un contenido. La palabra contenido se relaciona con el verbo contener, ¿sí?, que deriva a su vez del término latino contenere,
¿sí? Los significados de esta palabra que nos acercan a la acepción pedagógica de contenidos son los siguientes. Escuchen: mantener unido, atado, encerrar, abarcar, incluir, llenar un espacio, ocupar, abarcar, guardar, encerrar, conservar. En el diccionario se dice que el término contenido puede ser un adjetivo. Es la propiedad o situación de estar encerrado adentro de otra cosa. Pero la acepción en la educación refiere a un sustantivo. Y acá es donde me quiero detener. Lo que se contiene dentro de una cosa. Por ejemplo, el contenido de una carta. Si se revisan las acepciones mencionadas, se verá que la noción de contenido tiene una relación muy estrecha con las acciones de limitar, controlar, ocupar, conservar. El contenido educativo, atenti, tomando nota, es algo que permite llenar el tiempo, conservar una información, fijar un conocimiento en los estudiantes, delimitar un tema. Empezaremos por percibir el qué de la transmisión cultural que realiza la escuela. En el contenido se va a dar una transmisión de conocimiento. El contenido es lo que nosotros comunicamos, es decir, de qué manera damos ese tema en particular, ¿sí? El docente es el emisor y los alumnos son los receptores de un proceso comunicacional. El docente es quien emite un contenido, el estudiante es quien recibe ese contenido, ¿sí? Y el contenido es el mensaje que nosotros vamos a dar, ¿sí? En esta transmisión pedagógica. ¿Queda claro más o menos qué es un contenido? Es el tema que yo voy a querer enseñar. El contenido de enseñar es algo relativamente indeterminado. Está abierto y debe poder ser materializado mediante la enseñanza. El contenido puede llenarse, completarse y concretarse de diferentes maneras, ¿sí? El contenido va a tener una estrecha relación con el pibe que forma parte de mi curso, el pibe que está dentro de una escuela secundaria, ¿sí? El contenido es un mensaje que va cambiando en la medida en que pasa por distintos momentos hasta su concretación en el aula. Desde que yo lo explico, el chico le llega, lo recibe, lo asimila, lo baja y lo puede llevar a una idea en concreta, ¿sí? ¿Queda más o menos claro qué es un contenido? Bien, me gustaría que podamos distinguir dos tipos de contenido. El contenido a enseñar, ¿sí? Atenti. Contenido a enseñar, ¿sí? Es el contenido que nos bajan dentro del diseño curricular, ¿sí? Las autoridades del Estado nos bajan a las escuelas que en segundo año de la materia geografía hay que dar determinados temas. Y después tenemos el contenido de la enseñanza, que se difiere del contenido a enseñar. El contenido de la enseñanza es lo que efectivamente transmitimos a los estudiantes, ¿sí? Es la selección que nosotros hacemos de esos temas, ¿sí? El diseño curricular no nos va a decir cómo enseñar la Revolución Francesa. Nos va a decir que tenemos que dar Revolución Francesa. El cómo queremos dar la Revolución Francesa va a ser el contenido de la enseñanza. Si es a través de un juego, si es a través de un juego de roles, si es a través de una lámina, si es a través de un video. El contenido de la enseñanza es lo que nosotros efectivamente le vamos a transmitir y la forma en cómo lo vamos a transmitir a nuestros estudiantes. ¿Queda claro? Bien, buenísimo. Hay una autora que seguramente la lean o ya la hayan leído, que se llama Alicia Camillioni, ¿sí? Que nos dice: es indispensable para el docente poner atención no solo en los temas que han de integrar las planificaciones y que deben ser tratados en clase, sino también y simultáneamente en la manera en que se puede considerar más conveniente que dichos temas sean trabajados por los estudiantes. La relación entre temas y las formas de abordarlo es tan fuerte que se puede sostener que ambos temas, estrategias de tratamiento didáctico, son inalcanzables, ¿sí? Ahora, los invito a reflexionar sobre qué clases queremos dar, sobre por qué eligieron esta carrera docente. No sirve sentarme, dictarles 3 horas e irme. ¿Por qué? Porque al pibe no le va a quedar nada. Ustedes van a dar una clase, sí, seguramente la den. Van a pasar entre curso y curso, pero a mi estudiante no sé si le va a quedar un mensaje claro. Piensen qué tipo de docentes quieren llegar a ser, ¿sí? Me gustaría que reflexionen mirando el video de la serie de Canal Encuentro, Explora Pedagogía,
¿Qué tipo de profesores quieren ser en sus clases? ¿Sí? Va a ser un tema de debate en nuestro próximo foro seguramente. A la hora de planificar me gustaría que piensen las estrategias como un proceso reflexivo, algo dinámico, algo que muta, algo que cambia. ¿Sí? ¿Por qué algo que cambia y muta? Porque nuestra planificación no es lineal y tiene avances y retrocesos. Muchas veces yo armo, les dije antes, clases. Este lunes voy a dar una clase buenísima y magistral. Pero me desperté con una pandemia y las clases se suspendieron. Entonces me voy a tener que adaptar, ¿sí?, a las realidades que la escuela va a tener. ¿Sí? Por eso es que no es lineal, por eso es que tiene avances y retrocesos. ¿Por qué? Porque los pibes son seres humanos y que les pasan cosas, que sienten cosas, que tienen vivencias distintas, que tienen sensaciones distintas. Entonces, es una planificación que está interconectada con los sentimientos que tienen los estudiantes de mi clase. ¿Sí? Nunca se considera como terminada una planificación, porque siempre va a sufrir modificaciones. Siempre, siempre. ¿Sí? Bueno, espero que haya quedado clara esta primera clase. ¿Sí? Me gustaría cerrar con una frase de Paulo Freire, leérselas, regalárselas, decirles gracias por estar de ese lado, por escucharme. Fue como un breve resumen de iniciarlos en esta temática. ¿Sí? Lo que les voy a pedir ahora, y ustedes en esta etapa virtual van a tener un trabajo arduo de parte suyo, ¿sí? Más que de la parte nuestra. La parte suya es que puedan leer los textos. Se los pido, por favor, que puedan participar de los foros, que puedan leer los mensajes que damos, lean los mensajes que ponen sus compañeros, interactúen en los foros de discusión, ¿sí? Y les regalo esta frase. Paulo Freire nos decía: mientras enseño, continúo buscando, continúo indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque investigué. Investigo para comprobar. Comprobando, intervengo. Interviniendo, educo. Y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la verdad. Que sus planificaciones están llenas de verdad, que sus planificaciones están llenas de búsqueda, que puedan iniciar el camino de la docencia preguntándose qué tipo de docentes tienen ganas de ser. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Tienen el primer trabajo, si quieren lo vamos a explicar. El primer trabajo tiene fecha de entrega, como ya les dije, el 15 de mayo, ¿sí? En el primer trabajo les planteo cinco preguntas, ¿sí? La primera dice: para refrescar la mente con la materia didáctica, luego de leer al autor Alicia Sequeira, quien nos menciona que la didáctica es un arte, te pido que justifiques dicha afirmación, explicando el porqué de la misma. ¿Por qué creen que la didáctica es un arte? Y le pido que lo relacionen con todo lo que pasa dentro del aula y su rol como educador. Quiero que les quede claro que no solo van a transmitir un contenido teórico, también, como les dije, van a transmitir otras sensaciones y otros valores. Entonces, relacionen todo eso, el contenido teórico, los valores y el arte, ¿sí? La segunda pregunta, les pregunto qué es el currículum, cuál es su objetivo central y cuántos tipos de currículum hay, que me describan cada uno. Acuérdense, el prescriptivo, el práctico y real, cuál es el currículum, cuál es el objetivo del currículum, ¿sí? Currículum, planificación. ¿Qué relación existe entre la didáctica y el currículum? Bien, tienen ahí los textos para ir leyendo. Después les pregunto, como docente, ¿se necesita de la planificación del currículum para la enseñanza? ¿Por qué? Piensen ahí, ¿qué hace la planificación en nosotros? Y después les pregunto, según el video analizado de la serie Canal Encuentro, según tu opinión personal, ¿qué conocimientos debe adquirir un estudiante en la escuela? Bueno, vean el video y van a saber el porqué de esta respuesta. Me despido, ha sido un placer. A los que los conozco los saludo, a los que no los conozco cara a cara también los saludo y les doy un saludo de codo. Espero que estén muy bien y nos estamos comunicando por la plataforma. Sáquense dudas, consulten, indaguen, ¿sí? Les mando un saludo enorme y que tengan una muy buena semana.